Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Time! Prophecy! News. Let's go on to the first news story. La primera noticia es esta. Let's see what they found in Israel this week. Vamos a ver qué encontraron en Israel en esta semana. This news story came across last night. Esta noticia llegó anoche. They found the stone for the Urim and the Tumim of the priest. Encontraron las piedras del Urim y Tumim del sacerdote. The Knights Templar did have it for 1,000 years. Los caballeros templarios la tuvieron por los últimos 900 años. Now they have one of the Umim. There's two stones, the Umim and the Tumim. Los tuvieron por 1000 años y ahora ya las piedras del Urim y Tumim. Now they have one of them. Ya tienen, de estas dos tienen una ya. It has been verified in Israel that this is the stone of the high priest. Y fue verificado que esta piedra es del sumo sacerdote. It's worth $225 million. Y It's tiene huge. Y es muy cara. Tiene un valor ¿de cuánto? De millones de dólares. It's worth a lot of money. Cuesta mucho dinero. Mucho. A lot of pesos. Es muchos pesos. All right, let's go on to the next news story. Now, the Jews in Israel believe in life. Los judíos en Israel creen en la vida. That all life is special to God. Que toda la vida es especial para Dios. Now, here, the Jews in Judea and Samaria. Aquí los judíos en Judea Samaria. The Arabs brought a child that had fallen from a second-story window. Balcony. Estos árabes trajeron a un niño que se cayó de un balcón del segundo nivel. And in this area of Judea and Samaria, y en esta área de Judea Samaria, there's a lot of doctors. Hay muchos doctores. And emergency personnel. Y hay un personal médico siempre. Once they saw that it was safe, they treated the Muslim child. Una vez que ellos vieron que ese niño llegó, ellos trataron a este niño. They stabilized his life. Estabilizaron toda su vida. And then brought him to an Israeli hospital for free. Y trajeron a ese niño a un hospital judío de gratis. That would not happen in a Muslim country. Eso no pasaría en un país musulmán. They would kill the Jew. Ellos matarían al judío. But Jews, because we are special to God, even when we're not walking with God. Y para el judío, porque es especial para Dios, inclusive cuando no está andando en el Señor. They see every life as special to God. Ellos ven todo lo que es la vida muy especial para Dios. So they saved the young man's life, the young boy's life. Así que salvaron la vida de ese pequeño. Amén. Going on to the next news story. This is why I want you to pay attention to the news, everybody. Es por esta razón la cual quiero que usted preste atención a esa And why noticia. I was so strong, and if you don't want to be here, don't be here. ¿Por qué somos tan rígidos y tan fuertes? Si usted no quiere estar aquí, no esté aquí, no venga. See, growing up Jewish, you study the Holocaust. Porque creciendo como judío usted estudia lo que fue el holocausto. And you say it'll never happen again. Y usted dice que no debería de suceder otra vez. And when you see signs around you Y cuando ves estas señales alrededor tuyo, that most other people don't recognize, que muchas personas cuando la ven no se dan cuenta, no you know reconocen. that world war is not far behind. Usted sabe que asuntos de guerra mundial está muy cerca. There you see in the picture there, Ahí puedes ver en esta fotografía two lawyers from England. estos dos abogados de Inglaterra, ingleses. They're both Jewish. Ellos ambos son judíos. They're very successful lawyers in England. Ellos son estos abogados muy exitosos allá en Inglaterra. But anti-Semitism has gotten so bad in England
Pero el antisemitismo ha crecido tan radical y tan That malo en thi- Inglaterra, that this week they moved from England where they were born to Israel. que en esa semana ellos se mudaron de Inglaterra, donde nacieron, hacia Israel. Because they say it's safer in Israel than it is in England for a Jew. Porque ellos dijeron que es a salvo estar en Israel más que estar allá en Inglaterra. When you see these things, people know that World War III is not far behind. Cuando vean esas cosas, señores, sepan ustedes que la Tercera Guerra Mundial no está muy lejos. And war in Israel is not behind. Next slide. Y la guerra en Israel tampoco está lejos. Esta próxima noticia. Okay, in the northern border of Israel, by Lebanon, En la frontera del norte de Israel, en el Líbano, the Muslims have been tunneling underground to invade Israel. los musulmanes han estado haciendo túneles para llegar hacia Israel. Like a bunch of rats and a bunch of mice. Como muchas ratas y ratones, Okay, that go underground. ellos se van por debajo de la tierra. So Israel blew up a bunch of their tunnels. Israel explotó varios de sus túneles. One of the tunnels was 40 meters long, which is 130 feet long. Y uno de estos túneles tenía unos 40 metros, que eso es alrededor de 130 If pies. these people would just put their energy into something good, that's a lot of energy. Si estas personas simplemente utilizaron toda esa energía para hacer algo bueno, We could use you guys here in America. We need a wall built, and the Mexicans are taking their time. necesitamos a ustedes para que creen el muro aquí en Estados Unidos con toda esa energía. Ya los mexicanos están perdiendo su tiempo. Let's go on to the next story of anti-Semitism. Esta próxima noticia antisemítica. The first anti-Semitism story, La primera noticia antisemítica es esta. they're going to ban kosher food in Germany again. Van a prohibir nuevamente la comida kosher en Alemania. Seems like that happened once before. Pero un momento, eso parece que ya ocurrió anteriormente. It was called the 1930s. Eso fue en los 30. And then 6 million Jews lost their lives. Y después 6 millones de judíos perdieron su vida después de esto. Why do you care how an animal is killed? ¿Por qué te importa mucho o te interesa cómo se mate un animal? Next news story. Anti-Semitism against Jews has raised 60% last year in Canada. El año pasado el antisemitismo creció a un 60% en Canadá. Incrementó. I wonder why that is. Y me sorprende por qué pasó esto. Who moved to Canada? ¿Quién se mudó hacia allá, hacia Canadá? Millions and millions of Muslims. Miles y miles de musulmanes. So it jumped 60% since last year. Así que desde el año pasado creció un 60%. And it's coming here to America. Y eso se está acercando aquí a Estados Unidos. Going on to the next slide, the end time prophecy news. Estas noticias de últimos tiempos que son quitadas de... In the next story, in Zechariah 12, Y en esta primera noticia en Zacarías 12, prophecy in Zechariah 12, verse 2 and 3, y esta profecía de Zacarías 12, 2 y 3. it said, all nations will turn against Israel. Y esta profecía dice que todas las naciones van a venir en contra de Israel. Going on to the news story, remember last week Ireland was going to criminalize anything sold from the occupied territories in Israel? ¿Y recuerdan la semana pasada que Irlanda pasó una ley de criminalización para todas las cosas que se vendían desde allá de Israel? You know what happened this week? ¿Saben qué pasó esta semana? They passed the law. Ellos pasaron esta ley. And everybody cheered in their Senate. Ellos aprobaron esta ley y todos celebraron por esto. Remember, God's Jewish. Recuérdense que Dios es judío. Going to crush Ireland. Oh, I thought you're under occupation. Y va a destruir a Irlanda. Oh, yo pensé que usted estaba bajo ocupación. Next news story. Nation against nation and people versus people. Nación contra nación y un pueblo o reino contra otro reino. I highly recommend studying Matthew 24. Recomiendo muy fuertemente que usted estudie Mateo 24. Okay, let's take a look at the news story. Vamos a ver estas noticias. There you see Paris. Ahí puede usted ver a París. Paris is on fire. París está bajo fuego. The reason it's on fire, La razón por la cual está en llamas because the economy in France stinks. es porque la economía ya en el gobierno de París apesta. Okay, then they put a tax on their gasoline. Entonces aumentaron los impuestos al combustible, a la gasolina. So people started a riot in the streets.
Entonces las personas comenzaron a levantarse en las calles. One of the reasons their economy is terrible in France, Una de las razones por la cual la economía es terrible allá en Francia, one of the biggest things in France was tourism of Paris. una de las cosas mayores era en la economía era el turismo. Now nobody goes there because the Muslims have taken over Paris. Ahora nadie quiere ir a París porque los musulmanes están tomando control de París. Anywhere the Muslims take over, nobody wants to go there. Y en todos los lugares que los musulmanes toman control, nadie quiere ir a ese lugar. So that the government is out of money. Ahora el gobierno está en bancarrota. Okay, going on to the next news story. Children will have parents put to death in Matthew 10. En Mateo 10 dice que los niños se pondrán a muerte a sus padres. Do you think that this is ever going to happen? ¿Usted pensó que esto nunca iba a acontecer? Let's take another look at Germany. Vamos a mirar nuevamente a Alemania. Germany is once again getting the children on their side. Y una vez más, Alemania está poniendo a los niños al lado. How did Hitler rise to power, everybody? ¿Cómo fue que Hitler tomó el poder? He got all the youth on his side first. Ellos tenían a todos los jóvenes a su lado primero, el apoyo de todos los jóvenes The primero. government said, we're going to help you, Brian. Y el gobierno dijo que te íbamos a ayudar a los jóvenes. Okay? And then the children were on Hitler's side. Y los niños estaban al lado de Hitler. Once again, that's happening in Germany. Una vez más está aconteciendo en The Alemania. German school system El sistema educativo de Alemania is getting the children to spy on their parents to see if they're Christians. están mandando a los hijos a espiar a sus padres a ver si son cristianos. So what Yeshua said in Matthew 10, Lo que Yeshua dijo en Mateo 10 children will have their parents put to death, is going to start happening in Germany. es que los niños iban a poner a los padres a muerte. Va a ocurrir nuevamente en Alemania. Going on to the next news story. In John 17, verse 14, Yeshua said, you're going to be hated for following me. Y en Juan 17:14 Yeshua dijo, vas a ser odiado por mi causa. Let's go on to news story. Canada bars Christians. Y en Canadá prohíbe a los cristianos. Allá en Canadá. If you believe in traditional marriage, Si usted cree en un matrimonio tradicional, you can't say that in Canada anymore. usted no puede decir esto más allá en Canadá. They're basically outlawing the Bible. Ellos básicamente están prohibiendo las Biblias. It's going to get a little cold in Canada this year. Quizás se ponga un poquito más frío allá en Canadá en este año. Let's see what else. Next story. En esta próxima historia, Although Italy has done the opposite. aunque Italia está haciendo lo opuesto. I thought this story was very funny. Yo pensé que esta noticia iba a ser muy chistosa. Italy's education ministry Y el Ministerio Educativo de Italia says he wants crosses and nativities scenes in every school. dice que quiere ver más cruces y nacimientos en las escuelas. He says, this is our history. Dice que esta es nuestra historia. And he says, I really don't care what people think. You're idiots. Ellos dijeron, no me interesa lo que los demás crean, esos son unos idiotas. He said when people wanted to take the crosses down and take the nativity scenes down, Ellos dicen que cuando las personas quieren derribar las cruces y quitar estos nacimientos de natividad. what's the guy's name? Where's his name? Matteo Salvini said, it is idiocy. El ministro de allá, el Mateo Ceres, dice que Marcos Matteo Salvini. Marcos Signore Matteo Salvini. Signore. Mateo Saldini dijo He said, this is idiocy. dijo que estos son unos idiotas. Okay, going on to the next slide. Stupidity is overflowing. La estupidez está a flote. How many people believe that? ¿Cuánto creen que eso está The haciendo? stupid cup is overflowing. Y toda esa estupidez está sobreabundando. This is another stupid cup. Esto es otra estupidez. A psychology professor claims that God lacked Mary's consent to Y- impregnate her. Y un profesor, sí, un psiquiatra sería, un psicólogo loco. Okay? He said, Dijo que el Señor, ¿qué el acto? even though Mary, Dijo que a María le faltó consentimiento. even though Miriam in Luke chapter 1 verse 38 says it's okay. Incluso donde en Lucas, Don't worry about it. I lost the meaning of the thing. Don't worry about it.
Two more slides. In Isaiah 5 verse 20, En Isaías 5:20 it says, evil will be called good and good will be called evil. dice que lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Okay? This is sad. Esa noticia es muy mala. At a California triste. college, La Universidad de California, they're saying VeggieTales is racist. ellos dicen que VeggieTales es racista. How many of you have met green people before? ¿Cuántos de ustedes yeah. Larry the cucumber is green. Larry, el pepino es verde. Doom, 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 doom. Bob the tomato is red. Y el tomate Bob es rojo. But they're saying VeggieTales is racist. Pero ellos dicen que VeggieTales son racistas. VeggieTales are vegetables, you moron. VeggieTales son vegetales. This is idiocy. Estos son idioteces. They're vegetables, which are bad. Especially the broccoli. Is there a broccoli? Yeah. There's a broccoli? What's the broccoli's name in VeggieTales? Huh? Don't tell him, guys. What is it, Ben? You forgot the broccoli's name. I forgot the broccoli's name. Okay, anybody who has Apple products, throw them in the trash. Todos los que tengan productos de Apple, tírenlo a la basura. The Apple CEO, No, Apple es Apple, the company, right? Apple, the company, not No, Apple, not no. Apple. Apples are good. Apple, the company. Todos los que tengan productos de Apple, tírenlo a la basura. On iTunes and everything else, they're banning conservative speech. Y iTunes y todos estos grupos de Apple están prohibiendo lo que son el hablar de una forma conservadora. But they're leaving up cursing songs against white people. Pero están dejando esas músicas con malas palabras y maldiciones en sus... So the way you stop these idiots is you don't buy their products. Pero una forma de tú pelear con esos idiotas es no comprar sus productos. You buy their competitors' products. Tienes que comprar su competencia. And you tell everybody Apple stinks. Y tienes que decir a todos que Apple apesta. Okay? Because, anyway. We'll talk about it on the sledgehammer. All right, that's it for the news. Y vamos a hablar de todo eso en el show del Matías. You're out there, hit the doggone donate button. Si estás ahí, presiona el botón de donar. All right. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.